tardes a todos y bienvenidos, por supuesto, a la presentación del libro de aquí de nuestro Toni Gallego. ¿Vale? Vamos a hablar un poquito de él antes de empezar todo esto. A todo esto me presento, yo me llamo Laura, supongo que me conocéis prácticamente todos. Para quien no lo sepa, pues yo soy una gran lectora, soy una lectora empedernida, una gran amante de la lectura. También pertenezco a grupos de lectura, Club de Lectura aquí en San Lucas, pertenezco al de la biblioteca que se llama Club de Lectura Tarteso y también soy cofundadora del Club de Lectura de novela negra que se llama Página Sangrienta. En fin, el caso que yo creo que Toni me propuso que yo le presentara su libro por dos razones. La primera porque sabe que leo mucho y sabe también que no me da ningún reparo de hablar en público porque además mi trabajo es ese. Y la segunda también yo creo que es porque sabe que tengo menos vergüenza, que no tengo vergüenza ni para pegar un sello, vergüenza misma. En fin, el caso es que bueno, Toni Gallego nació en San Lucas hace 36 años, es el menor de 3 hermanos, estudió en el Palmar, luego estudió en el Instituto Elcano y posteriormente se fue a cursar varios módulos de FP en el IES Doñana y luego trabajó durante algunos años como electricista hasta que decidió volcarse en lo que realmente le gusta a él, que es la programación. Se sacó la carrera en Sevilla y lleva ya 7 años pues trabajando de programador. Sus aficiones, pues leer, obviamente, me he escrito si su afición no es leer, pues apaga y vámonos. Los videojuegos, el cine, el teatro, que también comparte conmigo, y últimamente ir al gimnasio. También. Bien, sus anteriores obras, pues la primera de ellas fue un libro del 2011 que se llama Perturbadores, que es su primera novela completa. Y es un thriller ambientado en España que trata sobre un joven llamado John que sueña cada noche con la vida de una chica llamada Marta que está en peligro. John, pues claro, cree que son imaginaciones suyas, hasta que un día se topa con alguien a quien ve en uno de esos sueños y al preguntarle sobre Marta, este huye. A partir de ahí comienza una búsqueda que le llevará a descubrir terribles secretos sobre su pasado. Luego, el siguiente, ya lo tenemos ahí, que es El Sendero de los Mundos, que tardó en escribirlo 2 años, de 2013 a 2015. Y ahí busca hacer algo completamente distinto a lo que había hecho antes con Perturbadores para salir de un bloqueo artístico que tenía en ese momento. Ahora el protagonista es completamente diferente y además el género pasa a ser de fantasía urbana, ¿no? Que es como tú quieres decir. Luego se puso a escribir la secuela del Sendero de los Mundos. Lo que pasa es que tuvo otro bloqueo porque la novela era demasiado densa y sentía que necesitaba escribir algo más sencillo. Y escribió El Proclamado de los Eternos. Actualmente, como ya ha terminado el Proclamado, obviamente, que lo tenemos aquí, pues la ha retomado y ya está a punto de acabarla. ¿De acuerdo? Este Proclamado de los Eternos, del que estamos hablando ahora, pues está ambientado en el mismo universo que El Sendero de los Mundos, pero se ha centrado en buscar una historia más directa, una historia que tenga solamente un único protagonismo y además está alejada de la fantasía urbana. Esta es fantasía a secas. Que tenía la anterior novela. Así que vamos a conocer un poquito más antes de centrarnos ya en lo que es la novela. Lo primero, hola, ¿qué hay? Hola. Felicidades por haber escrito, por escribir libros, ya solamente el hecho de escribir libros, ya eso es para darte la enhorabuena, por supuesto, y en particular que estamos presentando ahora también. Cuéntanos cómo nació tu interés por la literatura. Bueno, pues yo realmente leo desde que tengo uso de razón, porque bueno, me compraban los cuentos de Disney, de hecho de 10 páginas, que uno lee con 4 o 5 años. A partir de ahí, pues bueno, la afición me fue a más, empecé a leer cómics, Mortadelo y Filemón, los libros de Barco de Vapor, hecho que se leen en primaria, y ya pues a raíz de ahí fui a más, hasta que bueno, creo que el punto de inflexión fue cuando empezó la fiebre de Harry Potter, ¿no? Que me llegó también. Y ya pues, ahí me di cuenta que las novelas podían hacer algo más, ¿no? Y entonces ya ahí fue cuando ya me llegó también la afición por empezar a escribir, ¿sabes? Y entonces, pues bueno, digamos que es una afición que he tenido desde que tengo uso de razón. Desde siempre. Perfecto. ¿Y por qué este género en concreto? Pues diría que porque, bueno, como tú has comentado antes, tuve un bloqueo creativo con la secuela del Sendero de los Mundos. Era una novela muy densa, con muchos personajes, además era una continuación de una historia que ya era compleja de por sí, ¿no? Y una continuación, me di cuenta en aquel momento de que es muy difícil escribir, ¿no? Porque tienes que ser muy coherente con todo lo que has escrito, te limita artísticamente también, porque ya no tienes la capacidad de hacer cosas que contradigan lo que has hecho, ¿no? Entonces, claro, me veía un poco atado de pie y mano y lo que hice fue, en ese mismo universo, en otro contexto temporal y en otro contexto espacial, vamos a decirlo
fantasy, pues hice una historia que no tenía nada que ver, o sí, pero digamos que en un principio no tiene nada que ver, y le di otro contexto, le di un protagonista único, porque los otros eran varios protagonistas como tú has comentado, y bueno, busqué una historia, es fantasía oscura realmente, ¿no? Entonces, digamos como que tiene un enfoque completamente diferente, porque una fantasía urbana, al final, tiene la facilidad de, bueno, estamos en la actualidad, no tengo que presentarte de cero un mundo, ¿no? En este caso de la fantasía... Has tenido que crear un mundo de la nada, claro. Efectivamente. Entonces, bueno, buscaba ese cambio, ¿no? ¿Y el género fantasía en sí, por qué te gusta a ti ese tipo de género? Pues diría que porque... ¿Eres lector de género de fantasía, supongo? Sí, claro. sí. De hecho, diría que cuando empecé a escribir Proclamado ya había empezado a leer libros de Brandon Sanderson, que fue el que más me influyó a meterme en ese género, ¿no? Porque al final hablamos de fantasía, pero no hablamos de fantasía de... De Disney, ¿no? Fantasía épica, no magos, no hay nada de eso. Digamos que hay una especie de magia llevada a otro contexto y bueno, pues yo creo que me vino un poco de este autor también. Perfecto. Y el libro el de Sendero de los Mundos, también te serviría de inspiración para escribir aunque ya has dicho que el mundo es diferente, pero sí que es verdad que algo sí que tiene, ¿no? Tiene ciertas cosas en común. Efectivamente. Se podría decir que es una precuela, se podría decir no lo es. Este es una precuela Es una precuela de Sendero de los Mundos y la idea es que, bueno, puede servir de punto de entrada tanto uno como otro, porque al final no están directamente relacionados, pero a medida que avance la saga, pues obviamente va a haber más conexión entre uno y otro y al final puedes empezar por uno o por otro y dependiendo de qué género te guste más, ¿no? Pues podría, por ejemplo, te gusta más la fantasía oscura, ¿no? Como digo, pues está el programa de los Eternos. Que no, que te gusta algo más actual, ¿no? Pues tiene el Sendero del Mundo. Bien, cuéntanos, o sea, ¿tú tenías ya la idea total del libro cuando empezaste a escribirlo o la historia te fue llevando y tú fuiste ya escribiendo según lo que la historia te pedía? Pues en este caso, y no siempre me pasa, porque yo cuando escribo la verdad es que soy muy de dejarme llevar, ¿no? Aunque la idea la tengo, la idea general. En este caso estaba bastante mascada la historia antes de empezar a escribirlo. Y claro, precisamente, como digo, venía de un bloqueo creativo, busqué, digamos, moldear la historia antes de empezar, porque era una cosa completamente diferente a lo que yo escribía. Y cuando empecé a escribir, ya es que tenía todo tan machacado que al final fue ir a tiro hecho, ¿no? Tú me dijiste que tú casi siempre cuando escribes tienes el principio y el final. Y luego ya lo que va en medio, pues ya lo vas un poco mirando. En este caso también fue así. En este caso fue así, pero es verdad que, ya te digo, antes de empezar, incluso ya pensé en todo el camino del protagonista también. Ya te digo, fue la primera vez que yo escribí de esa manera. Completamente. Sí, como se suele decir el escritor arquitecto, ¿no? Ese. O sea, el jardinero, el arquitecto. Amazon, ¿verdad? O sea, se vende en Amazon, cierto, no he dicho que lo publicado en Amazon. Aunque bueno, mi intención es venderlo también a través de varias librerías con las que ya he hablado, pero todavía no he cerrado nada, ¿vale? Ahora va a empezar esa ronda. Ahora empieza el proceso de distribución, que también es otro. Efectivamente, porque al final uno hace todo y ya está, y es lo que hay. No hay una editorial detrás, pues uno mismo tiene que hacer estas cosas. Es que es verdad que el mundo de la literatura es muy difícil. Ojalá todo el mundo pudiera vender tantísimos libros como Agatha Christie, por ejemplo, vamos. Eldurheim es una tierra infestada de áridos desiertos y salpicada de oscuros bosques llenos de peligros. Su cielo está perpetuamente cubierto por un inmenso mar de nubes densas que emanan el color de la sangre. Este es el hogar de los Akumas, seres caóticos y peligrosos que a la vez son víctimas de una guerra que los atosiga desde tiempos inmemoriales. Más allá de las nubes se encuentra Lofheim, el reino de los celestiales. Estos seres anhelan conquistar Eldurheim, ya que se dice que en tiempos antiguos ambos mundos formaban un único mundo conocido como Edén. Según la leyenda, la guerra entre celestiales y Akumas destruyó aquel paraíso, obligando a los eternos, seres divinos, hijos del mismísimo Creador, a dividir el mundo en dos. Ahora los celestiales buscan eliminar a los Akumas y recuperar así el perdido Edén. Kiros, un poderoso y desequilibrado Akuma, cree que sus extraños poderes podrían ser la clave
para acabar con el conflicto que asola el mundo. Él, hambriento de conocimiento, decidió unirse a la Iglesia del Edén, a aquellos que se alejan del conflicto y confían sus esperanzas a la llegada del proclamado de los eternos, el héroe que, según la leyenda, acabará con la guerra. Solo deseo tener más conocimiento, pero esta maldita guerra va a acabarlo con todo. Con mis poderes podría apoyar a las milicias y acabar con los celestiales, pero la Iglesia jamás me lo permitiría. Haz caso a tu instinto, Kiros. ¿Quién anda ahí? ¿Quién eres? Soy parte de ti, de lo que tú eres. Pero eso no importa. Céntrate. Tienes que tomar una decisión. Pero no sé qué hacer. Si sigues en la Iglesia, ampliarás tu conocimiento. Pero si te unes a la guerra, podrías salvar a tu raza. Mi raza no me importa. Solo quiero saber lo que hay en este mundo y más allá. No habrá mundo que ver ni que conocer si los celestiales ganan la guerra, Kiros. ¿Acaso confías en la llegada del proclamado de los eternos? ¿El héroe legendario en el que la Iglesia deposita su fe? No. Solo puedo creer en mí mismo y en mis poderes y en el conocimiento. Entonces sé tú mismo y haz lo que siempre has hecho. Confiar en tu instinto. Cuando llegue el momento, conocerás la respuesta. Pero, ¿cómo sabré cuándo llega ese momento? Lo sabrás, porque la respuesta en sí misma será tu decisión. Porque el destino es caprichoso, Kiros, pero es Él quien te ha otorgado estos poderes. Pero no te equivoques, pues la clave no está en los poderes, sino en quien los usa, en ti, Kiros. Ser el salvado de este mundo, o ser quien lo destruya, no importa, mientras seas quien debes ser. Así pues, toma tu decisión, conviértete en el destino mismo y, como diría la Iglesia del Edén, que el Creador sea tu guía. Su luz me acompaña. Perdonadme, pero una vez más la línea que divide la realidad y la ficción se ha visto un poco alterada. Bien, centrémonos entonces ya en la novela, ¿vale? Sin más sobresaltos, esperemos. Aunque ya hemos conocido a su protagonista, el chaval, más simpático, ¿cuál piensas tú que es para ti, o qué querías tú que fuera tu tema principal, el tema principal de la novela? Bueno, pues ya hemos un poco conocido al protagonista, cuál es su función en esta historia, ¿no? Pero el mensaje un poco de la novela, lo que yo buscaba era contar una historia sobre la guerra, sobre el significado de la misma y de quienes participan en ella y qué buscan, qué ganan, ¿no? Que un bando y otro, ¿qué están buscando? ¿Qué ganan? ¿No? Que si yo gano realmente estoy obteniendo una victoria en esa guerra, pero ¿cuál es ese beneficio, ¿no? Y entonces esta historia pues trata un poco de esa moralidad, ¿no? De esa moralidad gris, ambigua, en la que uno ni es malo del todo ni es bueno del todo, sino que tiene que tomar decisiones y al final esas decisiones van a afectar positiva o negativamente a un bando, a otro, incluso a personas cercanas tuyas, pero eso no te convierte en malo o bueno. Al final tú estás haciendo algo buscando un objetivo que puede ser bueno para uno, pero malo para otro, ¿no? Entonces, ese es el mensaje de la novela, como digo. Está también la figura de la religión, ¿no? Que la religión históricamente se ha usado en las civilizaciones, ¿no? A nivel, bueno, en temas de guerras y demás. Por supuesto, yo no la incluyo por criticarla, ni muchísimo menos, sino intento como ver ese significado, ¿no? El hecho de que participes en una iglesia dentro de una guerra, o no, el mantenerse al margen como es en este caso, y básicamente ese es el tema principal del libro, todo en un contexto fantástico, con acción, ¿vale? Tiene mucha acción la novela, y bueno, al ser fantasía oscura pues tiene ciertos tintes, un poquito de terror, ¿no? A nivel de
Y el título, El proclamado de los eternos, ¿por qué le pones ese nombre al libro y no sé, Guerra entre mundos o algo así? Pues porque cuando lo escribí, o sea, cuando decidí ese nombre, ¿no? El proclamado de los eternos dentro de la historia, me pareció bastante natural que fuera el título, porque primero yo buscaba un título parecido al Sendero de los Mundos en estructura, ¿no? Al pertenecer a la misma saga, yo quiero que los libros tengan como una estructura similar al título. De los... Exactamente. Entonces, pues, me pareció que encajaba perfecto y además el proclamado de los eternos, aunque es una leyenda dentro del libro, se acaba convirtiendo en algo que es muy recurrente y muy central en la historia y afecta bastante a Aquilos, que es el protagonista, y me pareció que era adecuado para este libro. Bueno, hablemos de los personajes, a ver. Confuso. Sí. Él, bueno, es un protagonista que empieza la historia amnésico, ¿no? Él se despierta en un mundo que no comprende, una raza que se llaman los Akumas que no entiende, un mundo que está cubierto de nubes rojas, no entiende nada, ¿no? Además, él, muy desde el principio, empieza a tener retazos de una vida pasada donde él era humano. Entonces, claro, no entiende absolutamente nada. Y además, él, al ser una persona que muy hambrienta de conocimiento, es casi un erudito, él, desde el principio, su principal objetivo es entender, saber qué le ha ocurrido, por qué está ahí y en qué consiste este mundo, ¿no? Entonces, claro, todas sus acciones realmente se encaminan en este objetivo, pero claro, se empieza a cruzar en una situación donde hay una guerra y donde él tiene unos poderes especiales que podrían servir para esa guerra. Entonces, sin él pretenderlo, se acaba involucrando tanto con la iglesia como con la guerra, ¿no? Entonces, pues, digamos que podría ser el significado del protagonista del personaje. En el libro. ¿Sí? Luego hay otro personaje que también tiene mucha fuerza, que es su amigo, Lean, y que es bastante diferente al protagonista. Sí, porque el protagonista, como digo, tiene unos retazos de su vida pasada, pero a la vez tiene un trauma, ¿no? Que es parte de lo que le hace ser amnésico. Entonces, claro, él despierta como Akuma, de alguna forma odia su vida pasada porque algo le ocurrió que no sabe muy bien qué, y le hace odiar a su vida pasada como humano, ¿no? Entonces él intenta como alejarse de los sentimientos que, digamos, definen a una persona, la empatía y ese tipo de cosas que al final nos definen como humanos, ¿no? Y él se intenta alejarse de eso. Entonces, ¿qué ocurre? Que Lean es como lo contrario a eso. Lean es un personaje muy humano, muy honesto, ayuda a los débiles, él directamente es humano como actúa, ¿no? Entonces, claro, digamos que sirve muy bien como antítesis ante el protagonista porque vemos situaciones en las que los dos se encuentran y cómo uno actúa tan radicalmente diferente al otro. Entonces, esa es un poco la figura de este personaje en el libro. Hacerle un poco el contra el protagonista, efectivamente. A Aquilos. Luego tenemos a uno que yo creo que a todo el mundo se lo ha imaginado, yo desde luego me lo imaginaba como Jason Momoa. Todos lo ven como tal, entonces digamos que es el que dirige la guerra entre los Akuma, ¿no? Él también es una persona buena dentro de los Akuma, lo tienen, ya digo, como un héroe, y entonces Kiro lo tiene también como esa figura, ¿no? Que él sería si participara en esa guerra, porque Akira es muy poderoso, entonces él sabe que podría estar a ese nivel si participara en la guerra, pero como no sabe si participar o no, pues digamos que se mantiene un poco al margen y tiene esa figura como una especie de referente, ¿no? De lo que podría ser él, ¿no? Si se decidiera a tomar partido y a Efectivamente. luchar. Luego tenemos la iglesia, obviamente, tenemos al apóstol, que sería un poco como el papa, digamos, ¿no? de la iglesia, el apóstol y sus acólitos. ¿Qué me dices de ellos? A ver. Bueno, pues el acólito es un poco justo la contraparte de Aquila porque es como el líder de la iglesia, entonces claro, de la religión, ¿no? Entonces claro, él realmente está en contra de la guerra. Ellos tienen la fe de que el proclamado de los eternos va a ser que los libere, entonces ellos, digamos que prefieren ocultarse, mantenerse al margen y intentan instigar a los Akuma a que se mantengan también al margen, ¿no? Entonces, digamos que están como un poco enfrentados con las milicias que quieren justo lo contrario, ¿no? De hecho, las milicias odian esa religión de la iglesia. Entonces, claro, el apóstol es la figura totalmente contraria a Aquila en esta novela. Y luego están los acólitos, que son los que están directamente por debajo a nivel jerárquico. Y claro, estas figuras son Akumas muy poderosos y claro, le sirve al protagonista para darse cuenta de que a lo mejor no está todo bien, ¿no? Dentro de la iglesia, porque
el hecho de que existan akumas con esas capacidades que tienen ellos y que no lo pongan al servicio de la guerra para ayudar a los suyos, pues digamos que le crea como un conflicto, ¿no? De si creer o no creer en esa fe. Que si están en lo correcto, no están en lo correcto, podrían hacer más de lo que hacen, obviamente, no solo esperar que venga el proclamado y se haga cargo de todo, claro está. Luego tenemos también a uno, este yo creo que es el más humano de todos los akumas, desgraciadamente, que es Theodor. Cuéntanos, a ver, este personaje, ¿qué tal? Este personajillo. Bueno, como los akumas no tienen una sociedad jerarquizada, muy caótica, digamos que tienen como ciudades independientes, las que no están integradas no están organizadas, sino que cada uno vive. De hecho, los celestiales que son sus enemigos son exactamente lo contrario, ¿no? Claro. Tienen una jerarquía muy propia, ¿no? Entonces, Theodor, digamos que su papel aquí es, él dirige una metrópoli, ¿no? La metrópoli de hecho más grande de los akumas, y él pues se aprovecha un poco de esa situación, porque, por ejemplo, se dedica a organizar batallas como si fueran de gladiadores, ¿no? Y entonces promete una cantidad de dinero descomunal al ganador, pero los perdedores les hace pagar, y si no pueden pagar se tienen que entregar como esclavos. Entonces, claro, él se dedica a ese comercio y a vender a sus esclavos o a usarlos, ¿no? Entonces digamos que es la codicia, ¿no? Una codicia humana, al final, como tú has dicho, es un personaje bastante humano. La verdad que sí. Luego salen otros personajes porque claro, hay personajes que te caen muy bien, personajes que no te caen tan bien, no porque sean malos ni buenos, porque como tú dices, el libro precisamente trata de eso, de que no nadie es bueno, ni nadie es malo, ¿no? Pero hay algunos que sí que pues eso, que te gustan un poco más, como por ejemplo el caso de Rosemary, que es un personaje que verdaderamente no aparece, porque ya Rosemary, digamos que, bueno, pues ya eso se dice desde el principio, pero también tiene su importancia en la trama. Sí, ella, digamos que fue una fiel de la iglesia que murió, ¿no? Y entonces hablan de ella como una heroína, ¿no? Que de hecho al protagonista pues, como digamos que un poco contradictorio, ¿no? Dentro de la iglesia alguien que sea una heroína, además siendo ellos pensantes de que va a llegar un héroe, ¿no? Claro, entonces, no tiene por qué luchar, no tiene por qué ser heroína de nada. Exactamente. Entonces, yo creo que ese personaje también introduce un poco el misterio, ¿no? Hay un trozo ahí que él se siente obligado a efectivamente, es que claro, a investigar sobre algo que ella como que era sumamente poderosa, era muy habilidosa y de repente se supone que murió en una misión cualquiera de la iglesia. Entonces claro, a él le surge la curiosidad e intenta indagar qué le pasó, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que no le aclaran nada. Entonces empieza a oler algo extraño ahí, digamos que se abre una trama de misterio referente a este personaje. Claro. No. Claro, como has creado un mundo entero, has creado un universo, pues tiene muchas ambientaciones el libro, claro que se va moviendo el personaje, los personajes todos, pero sobre todo el central, se van moviendo por diferentes localizaciones, ¿no? Y eso, yo quisiera que nos hablaras un poco pues, de las ambientaciones. Por ejemplo, una ambientación muy importante obviamente es la iglesia de Nedén. ¿Dónde está colocada? ¿Qué es eso? Pues la iglesia básicamente es una catedral enorme que está escondida en un bosque gigante de árboles negros, ¿no? Bastante enorme, y la idea de situarla ahí es precisamente, como digo, ocultar a esa sociedad, ¿no? Eclesiástica de la guerra y de los celestiales, ¿no? Esa es una de los sitios importantes y clave de la novela, ¿no? Y es un sitio, pues eso no, uno se lo imagina, claro, está como una gran catedral de esta, porque tiene también además una biblioteca con libros algunos prohibidos, en plan muy parecido a otros que no vamos a decir, pero ya se sabe. Y la verdad es que es muy descriptivo todo lo que haces dentro de la iglesia, se ve perfectamente el edificio, ¿vale? Luego otro es el páramo. Ese es el sitio donde el protagonista despierta al principio de la novela, y claro, ese sitio, digamos que está habitado por akumas que son completamente salvajes y bárbaros, hay algunos que no saben ni hablar. Entonces, claro, ahí digamos que hay canibalismo, carroñeros, y claro, él despierta ahí y fue como un shock, ¿no? Que es hecho, ¿no? Fue, digamos, como la forma esta manera de introducirte a la novela y decirte, este mundo es un poquito hostil, ¿no? Aquí vas a tener que... lo vas a pasar regular. Aquí peligro. Otra ambientación es Colosseum, que es la ciudad, digamos, ¿no? de todo ese mundo, la ciudad, la metrópoli. ¿Cómo la planteaste?
Pues un poco como la antítesis del páramo, porque al final era un sitio donde había algo más civilizado, ¿no? Y entonces era la forma de mostrarle al protagonista que no todos son totalmente bárbaros, aunque sí que es verdad que, bueno, tampoco son plenamente civilizados, pero digamos que... Pero en comparación con los del páramo, sí. Efectivamente. Otra de las localizaciones son las aldeas. Cada aldea las plantea de una manera distinta, cada uno se dedica a una cosa, tiene una función dentro de lo que es el mundo del Durkheim. Hay puntos de la novela donde el protagonista tiene que viajar y, como tú dices, hay varias aldeas donde él va encontrándose con diferentes tipos de sociedades, porque, como digo, está muy dividida, ¿no? Entonces, bueno, hay, por ejemplo, una aldea que se dedica a la agricultura, hay otra que se dedica un poco al comercio, pero siempre de forma individual, independiente, digamos, sí. muy aislada, ¿no? Forma de decirle al lector y al protagonista al final, porque el protagonista es un poco el guía del lector en ese sentido, ¿no? O sea, conoce el mundo a la vez que el lector, ¿no? Entonces, es la forma de enseñar cómo vive ese mundo más allá, ¿no? de Colosseum, ¿no? Que es un poco el punto central. Bueno, hay mucha... Bueno, yo creo que te has tenido que pasar bomba atribuyéndole poderes a cada uno de los Akumas. No me digas que no, ¿eh? A este le voy a dar no sé cuánto, a este le voy a poner súper fuerte y vaya para acá. Ahí te has tenido que pasar bien. Sí. ¿Verdad? Has echado mano de todos tus conocimientos sobre superhéroes y ese tipo de cosas. Al final, como me gusta que las habilidades de los protagonistas, bueno, de los personajes en general, reflejen un poco su personalidad, ¿no? Entonces, al final, desde la acción te estoy contando cosas, no es simplemente una batalla por una batalla, no es incluso el protagonista que tiene habilidades que están completamente relacionadas con su psique, ¿no? Con su estado mental. Entonces, a través de ahí te voy contando cómo el protagonista pues va madurando también, ¿no? Mentalmente, ¿no? Claro. Entonces, digamos que son poderes muy relacionados con la mentalidad de los propios personajes, ¿no? Entonces, por eso son tan variados, ¿no? Cada uno tiene su personalidad. Hay muchas escenas de acción, hay muchas batallas, a mí eso me llama mucho la atención, porque son muy descriptivas, están descritas al milímetro, al segundo. ¿Cómo te has planteado eso? ¿Te ha sido fácil? Cada golpe, cada daño que hace cada golpe, o sea, todos Bueno, es fácil en el sentido de que como lo disfruto un poco, ¿no? Al final... Con los poderes. Entonces sí que no me ha costado tanto, ¿no? Pero al final, bueno, como comentaba antes, Brandon Sanderson ha sido una gran inspiración para mí para esta novela y él precisamente narra de esta manera. Realmente yo ya narraba así. O sea, quiero decir, El Sendero de los Mundos también tiene un poco de esto, ¿no? Pero conocer a este autor y ver que narraba de la misma manera, y mejor obviamente porque este hombre es una máquina, entonces yo me he influenciado bastante de él en ese sentido, obviamente no lo copio, ¿no? Al final uno lo que tiene que hacer es coger elementos que le sirvan a su propia forma de narrar. Y entonces creo que entre lo que me gusta narrar esto y las habilidades que he adquirido un poco aprendiendo de este hombre, yo creo que no me ha costado apenas esfuerzo en el sentido de, bueno, me ha sido difícil. No. Pero te salían solo, ¿sabes? Sí, ahora le va a dar un golpe a este y luego se va a caer por el otro del otro. Completamente fluido. ¿No? Qué bien. Bien. Es un estilo muy visual. Yo creo que estamos todos de acuerdo, ya lo veréis cuando leáis el libro, si no lo habéis leído, que tú estás viendo, es un lenguaje que son imágenes, una imagen detrás de otra, ¿no? Yo creo. Eso también fue una cosa que buscaba hacer, imagino. Sí, es que al final uno escribe como lo que le gusta leer. A mí me gusta leer ese tipo de novelas, no diría tan cinematográfica, pero sí visual, ¿no? Muy fotográfica, ¿no? Sí. No tampoco pasarse con las descripciones, porque no me gusta eso, ¿no? Pero sí visual, ¿no? Que tú entiendas perfectamente lo que está ocurriendo y de qué manera. Y entonces, claro, eso al final se refleja en la escritura. Y el tiempo de la novela, lo que tarda, la acción, lo que transcurre, no vamos a decirle la época en la que transcurre realmente, pero eso es también, van pasando las cosas, bueno, hay un lapso de tiempo de 3 años, 9, ¿verdad? Exactamente. Pero luego va todo bastante rapidito, quiero decir que... Sí. O sea, hay un salto temporal. No hay un salto, solamente ese es el único salto temporal que hay. Exactamente, al principio de la novela, ¿no? Que, bueno... Por la mitad, más o menos, sí. Hay un saltito temporal, pero sí, bueno, al final, quitando ese punto, ¿no? Donde el protagonista, bueno,
está justificado, ¿no? Claro, sí, porque tiene que terminar pobre de entender, ¿no? Lo que entonces, pues, bueno, sí, al final es todo muy lineal en esa novela, yo diría. Bueno, pues yo creo que todos los escritores cuando escriben, obviamente, una obra, tienen un mensaje para dar, porque si no, tú no escribes, ¿no? Si escribes porque tienes algo que decir, y algo que decirnos, ¿no? Que transmitir. ¿Cuál crees tú que es el mensaje que tú transmites con esta novela? Pues realmente lo he adelantado un poquito antes, ¿no? El hecho de la guerra, la moralidad y el hecho de que nadie es realmente héroe o villano, sino que dependiendo del punto de vista del que lo mire, eres una cosa u otra, ¿no? Y eso es lo que he intentado un poco reflejar en esta novela. Ese era un poco mi mensaje, por supuesto lo que comentaba de la guerra y la religión y demás. Y también de no saber... Y la fe, ¿no? La fe y de si es cierto que la gente lucha y sabe por lo que lucha. Efectivamente, o están luchando simplemente... están moviendo los hilos por ahí en nombre encima. de, ¿no? Ahí está. Eso también yo creo que es bastante importante. Forma parte de una saga, ¿no? De la saga del Sendero de los Mundos y tal, aunque no es exactamente una secuela, pero también es el mismo universo. Cuéntanos cómo quieres continuarla, cuántos libros tienes pensado hacernos leer, qué estructura representaría, en fin. Bueno, yo cuando empecé el Sendero de los Mundos pensaba hacer una única novela y aquí estamos, ¿no? Entonces es difícil muchas veces decir, pues hasta aquí, ¿no? Porque es una cosa que va saliendo sobre la marcha, ¿no? Pero mi intención hasta este momento es que, bueno, primero publicar La Maldición de la Heredera, que es la secuela del Sendero de los Mundos. Atención, La Maldición de la Heredera. Ese nombre ya tiene que ir sonando. Exactamente. No sé si para el año que viene, espero que sí, dependiendo de cómo vaya el proceso de corrección y demás. Y bueno, a partir de ahí mi intención es hacer al menos uno o dos más para poder cerrar la historia. Total, que todavía hay tiros para rato y hay escenas para rato. Bueno, y aparte también, porque me has comentado el futuro de esta saga, pero realmente quiero intentar retomar la saga de Perturbadores, que fue la novela que escribí en 2011, me gustaría adaptarla también un poco. Actualizarla a lo mejor, ¿no? Actualizarla y, claro, porque mi forma de escribir ha cambiado, claro. Yo no me voy a sentir nada representado leyendo esta novela ahora. Entonces, como la verdad que la historia me gustó bastante cómo me salió, o sea, tengo bastante buen recuerdo de cuando la escribí, me gustaría... Hace ya por lo menos 12 o 13 años, ¿no? 13, me da vértigo. Eso es lo que hay. Entonces tu próximo proyecto sería terminar, digamos, de montar ya, ¿no? de poner en su sitio la Maldición de la Heredera. Eso sería tu próximo proyecto. Sí, en cuanto a literatura, obviamente. Exactamente, porque además estoy a punto de acabarlo, o sea que me queda como mucho un medio escribiendo. Y la forma en la que tendremos luego de conocer ese libro será el mismo, digamos, autoeditado, ¿no? Y, en fin, de ese estilo de... Sí, yo tengo claro que quiero autoeditar porque yo esto no quiero verlo como un trabajo y yo sé que si esto lo viera como un trabajo se acaba el arte y se acaba la inspiración y la libertad, sobre todo, de escribir lo que tú quisieras. Claro, porque al final esta novela es exactamente como yo quiero que sea. No tienes que estar pensando en un público, en tantas ventas, en tantas tal, sino que eso es una cosa que lo haces tú porque te sale de dentro y punto. Efectivamente. Pero tú no solamente eres escritor, fue un polifacético, hace muchas cosas. Cuéntanos tus otros proyectos que tienes. Por ejemplo, sabemos que tienes un podcast. Exactamente, tengo un podcast llamado Cake Monkey que está orientado a videojuegos, ¿vale? Donde hago análisis, se habla de actualidad, también con uno de mis compañeros que está por ahí, José. Bueno, y otro más que está en Barcelona, no está aquí, pero bueno, somos 3. Aparte de esto, bueno, pues tenemos también un grupo relacionado con lectura además y escritura, que son autores de San Lucas, que tengo aquí los 3 compañeros. Y bueno, somos todos autores noveles y digamos que intentamos un poco divulgar nuestras novelas porque al final, como no tenemos una editorial detrás, unirnos un poco a hacer un altavoz, ¿no? Claro. Y además hacemos charlas, en fin. Entonces, otro proyecto. Perfecto. Bueno, pues ya que sabemos tantas cosas de ti y tal, pues ¿quieres decir algo más? ¿Quieres añadir cualquier cosilla que se nos haya quedado en el tintero? Bueno, pues creo que ha sido bastante completo todo lo que hemos dicho. Simplemente, pues bueno, ya aprovechar para agradecer primero el Ayuntamiento por cederme en las salas audiovisuales, por supuesto a la gente que ha hecho posible todo esto, para empezar Cristi, Sergio, María, me dejo José
y no sé si me estoy dejando a alguien más. Rocío, que no está aquí, la pobre está trabajando. Y bueno, a ti también, a Adri, que habéis leído la novela. Adri también me ha ayudado mucho con las correcciones. Y luego para la gente también que me ha ayudado con esta presentación, que se han vestido aquí de Akuma. Y bueno, Juanmi por su diseño también del protagonista en figura 3D, que por eso existe. Sí, chulo. Y Yaisa, por supuesto, que es la diseñadora de las 2 portadas. O sea que poca broma. Y espero que de las futuras también. Y nada, eso, un fuerte agradecimiento a todo el mundo. Ya digo, sin vosotros, pues probablemente esto no sería lo que es a día de hoy, ni lo que espero que sea en el futuro. O sea que gracias. Bueno, pues... ¿qué es lo que a ti te interesa? Bueno, pues el libro, además de comprarlo aquí, que también lo tienen, pues está en Amazon, tanto en tapa dura, como en ebook, como a través de Kindle Unlimited, que es el servicio de suscripción que tiene Amazon para leer gratuitamente, bueno, pagando, ¿no? La suscripción. Y bueno, pues próximamente, ya digo, estará disponible a través de varias librerías, que como no he cerrado nada, no quiero tampoco decir aquí, pero todavía no he cerrado nada, ¿no? Pero bueno, digamos que tengo ficha una en Rota, otra en Cádiz, algunas en Sanlúcar, o sea que ya iré adelantando cuáles son, seguidme en las redes sociales y lo sabré. ¿Y tú, de hecho, de Instagram? Tony Gallego 87, además está el QR por ahí, no sé dónde está. Aquí. Está por ahí el QR, sí. Además Está están los enlaces también a las novelas de... Perfecto. Bueno, pues ahora lo que queda es lo de siempre, cuando terminamos, ¿no? Que es preguntas. Ronda de preguntas. ¿Alguien quiere preguntar algo? Que tenga que ver con la novela, ¿eh? No te preguntaré. ¿No te has comprado la camisa? Ya sabes. También lo puedo contestar. También te lo puedo contestar. ¿Por qué no te dan dinero? Cállate. Que patrocine. Que paguen. ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Alguna cosa? Dime. Eso es estudiante. Ahora va a decir. No digas que es el mundo real de tus vivencias porque vamos. No. Otros libros, otras historias. Es que en realidad yo no me inspiro solo en libros, me inspiro en videojuegos, series. De hecho, El Sendero de los Mundos, narrativamente hablando, está muy inspirado por Perdido, la forma de narrar de Perdido. Cualquier tipo de medio para contar una historia me inspira. O sea, las historias en general me inspiran. A la hora de escribir personajes, has dicho que te centras mucho en asociarle poderes a la psique que tiene cada uno. ¿Cómo haces para distinguir los distintos personajes a nivel mental? Pues tienen edades diferentes, situaciones distintas. ¿Cómo los construyes? ¿Pero te refieres antes de escribir o durante la narrativa? Las dos cosas. Me refiero antes cómo te los imaginas, porque para que sean tan distintos, no sé si eres de los arquitectos que los montan antes y lo meten después, o tienes la necesidad de meter un personaje en un sitio y creces solo. Normalmente, o sea, los principales sí, los tengo ya montados, o sea, los tengo clarísimos porque son el hilo conductor de la novela, ¿no? Entonces los tengo pensados desde el principio y además con sus funciones, dónde empiezan, dónde acaban, ¿no? Pero es verdad que me pasa mucho que cuando estoy escribiendo me surgen ideas y digo, pues me encajaría a lo mejor un personaje nuevo aquí que haga esto, esto otro. Y siempre me gusta poner un ejemplo de un personaje que hay en El Sendero de los Mundos, porque El Sendero de los Mundos es una historia que se centra en 3 amigos, pero hay un cuarto que yo no tenía pensado inicialmente y se me ocurrió durante la historia, porque noté que me faltaba, por ejemplo, el típico personaje, como le pasa a Kiro, ¿no? Que es un personaje que no conoce nada ni entiende lo que está ocurriendo. Entonces, creo que el hilo conductor que le sirve al lector para introducirse en la historia me faltaba en El Sendero de los Mundos y fue ese cuarto personaje que introducí. Entonces, bueno, lo construyo antes o durante, dependiendo de... Y ya digo, y siempre, por supuesto, intentando que sean muy diferenciales, ¿no? Porque, quiero decir, si un personaje tiene cierta habilidad, pues otro que no la tenga, porque al final está un poco diluyendo, ¿no? Claro, tanto como la personalidad como los poderes. Bueno, no todos tienen poderes, ¿no? Pero en cuanto a personalidad, por supuesto que son muy diferentes. Incluso me gusta que cuando leas un diálogo sepas incluso quién está hablando. Claro, sin tener que decir, sí, hijo tal. Efectivamente, creo que eso es muy importante, ¿no? Al final... que tenga una forma incluso diferente de expresarse, ¿no? De comunicarse. Es muy difícil hacerlo. Sí, claro. Pero... Es que ya por sí escribir ya es difícil. ¿Alguien más? Siguiendo la broma tuya, de las experiencias, si te basas en ellas para escribir,
¿Algún personaje o alguien está basado en personas de la vida real, cotidiana o una construcción de varias? En el Sendero de los Mundos y en el Proclamado de los Eternos no. Os lo digo ya. Pero en Perturbadores sí. De hecho, como fue el primer libro que yo escribí completo, no voy a decir así porque sí que escribí otras cosas, Claro. pero nunca las terminé. Ese fue el primer libro que escribí completo, claro. A la hora de facilitarme la escritura, el protagonista prácticamente era yo, porque era lo más fácil para mí, ¿no? Claro. Hacer lo que yo haría. O sea, no es exactamente yo, pero a ver si me entendéis, la motivación un poco me venía por el yo de aquella época, El tuyo, hace 13 años. el tuyo juvenil. Mi yo de hace 13 años, sí. Pero no, en esto no, No. hay ninguna puma que diga, este fue un tío que un día me encontré yo no sé dónde, pues ahora le voy a poner un rabito de cerdo. En esta, a ver, inevitablemente experiencias de tu vida se verán reflejadas de alguna manera, eso es inevitable. Pero no hay un personaje que diga, esta persona o tiene esta característica, no, yo creo que no. O las características físicas, incluso el silencio del otro. Sin embargo, los lectores, cuando estamos leyendo, sí que nos vamos imaginando los personajes con diferentes caras o diferentes a gente que sí conocemos. O sea, sí, al final, ya sean de la vida nuestra, la cotidiana, o actores, o gente que como me ha pasado a mí con Akira y Jason Momoa, por ejemplo. A pesar de que no se parecen en nada. ¿Alguien más? Allí. Tú. Yo voy ya. Vamos a ver, ¿quién ha levantado antes? Tú, venga, Jorge, ven. ¿Cuántos libros quieres escribir? Bueno, de esta Toda tu saga- vida, toda tu vida. Toda mi vida. Hasta que las pichas. Los que me surjan. O sea, quiero decir, esta saga, mínimo, van a ser 3 más, dando la maldición de la heredera. Perturbadores, tiene una secuela no terminada, o sea que esos 2 serían 2 novelas más. Y bueno, no sé si la vida me paga para más. Esperemos que Pues sí. claro. Todo lo que me den se escribirá. ¿Y te gustaría cambiar de género? ¿No basarte tanto en la fantasía? Sino otro Sí, tipo de... de hecho me ha pasado mucho que escribiendo esta saga sobre todo, que de hecho hasta que no te has metido en una saga no te das cuenta en el embrollo que Que te te has metes. metido, claro, que Porque mira, cuando una dices saga tú, casi nada. ahora me apetece a lo mejor escribir una novelita de terror, que me ha pasado, pero claro, como me meto yo en ese embrollo, estando en medio de una saga, Tanto esto, claro. hay que hacer pausa o buscar tiempo donde no lo hay. O que te venga una inspiración tan rápida de decir, lo escribo y me lo tengo. O Y salió como... Claro. Del próximo libro, de La maldición de la heredera, sin spoiler. Sin spoiler. Bueno, o O con con un spoiler. poquito, o con un O con poquito de O con spoiler. spoiler. Spoiler con un sí, ¿no? poquito. Un poquito de spoiler sí. A ver, es 4 años después del Sendero de los Mundos. La protagonista principal es Brenda, que es un personaje importante del Sendero de los Mundos. Y está narrado en 2 contextos temporales. Uno es en el presente de ese libro, que es donde está ella, digamos, teniendo su vivencia. Y luego hay un contexto histórico en 1950, que realmente va pasando los años, pero digamos que es un contexto en el pasado, ¿vale? Una historia anterior a esa que va ocurriendo, digamos, de forma paralela, ¿no? Te voy explicando cosas que van a ir afectando al presente. Y en ese pasado, el protagonista es un personaje que se nombra en el Sendero de los Mundos y no sale, y es como el gran villano, por así decirlo. ¿Puede que ese personaje aparezca en el Proclamado de los Eternos? Sí. Hay que tener spoiler. Levemente, pero hay de refilón. De refilón, pero está. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo otra. Dices que el Proclamado Eterno nació como un bloqueo, a partir de un bloqueo creativo con La maldición de la heredera. De cara a retomar la escritura de La maldición de la heredera, ¿el Proclamado Eterno ha cambiado mucho tu forma de enfocarla? ¿Sientes que ha influido en el resultado final? ¿O? Sí. Inevitablemente toda tu experiencia se vuelca. O sea, quiero decir, incluso Perturbadores, que no era una novela de fantasía, todo lo que aprendí en esa novela a la hora de escribirlo son experiencias que te llevan. Entonces, retomar La maldición de la heredera realmente diría que me ha sido incluso mucho más sencillo por lo que tú comentas, ¿no? Al final, es una novela que he escrito rápido, para lo que yo escribí, ¿no? Para lo que soy. Y sí, al final es que he aprendido muchísimo con esta novela. De hecho, quiero destacar que María me ayudó muchísimo a corregir errores de escritura que tenía de la narrativa, y todo eso, aparte de verse reflejado en el Proclamado de los Eternos, son cosas que ella me llevaba Claro. a la hora de retomar La maldición de la heredera. Sí.
Entonces me ha sido muchísimo más sencillo, o igual es que estaba más inspirado, puede ser también, no es que no es un botón que uno elija, por desgracia. Pero sí, yo creo que hay bastante de cómo cuento en el programa de los Eternos las cosas que están en la maldición de la heredera. Vale, ¿alguna otra preguntita? Oh, este ya preguntó 2 veces. Como autor, ¿tienes recursos para si en un futuro bloqueo dices, pues puedo sacar otro spin-off o me vuelco en otra novela totalmente distinta de cara a lo que tienes previsto? La maldición de la heredera no, porque ya está casi acabado, pero los próximos que venga de la saga. De hecho, dije antes que quería retomar Perturbadores y creo que eso va a ser una vía de escape si me vuelve a surgir este tipo de bloqueo, que puede pasar, porque al final la maldición de la heredera, o sea, terminé de corregir el proclamo de los Eternos en mayo, ¿vale? Retomé la maldición de la heredera desde el principio. Llevo más o menos un 80 al 90% escrito, entonces llevo bastante detrás ya este año. Acabaré este libro y probablemente empiece el tercero, pero no sé hasta qué punto diré, me he quemado, ¿no? Claro. Cuando llegue ese momento, que espero que tarde, probablemente retome Perturbadores, o sea, tengo esa vía de escape ahí lista, hacia la manga. El plan B. El plan B. ¿Qué? ¿Ya está? ¿Ya no queréis saber nada más? Hemos hablado de ti, hemos hablado ya de todo lo que teníamos que hablar. Hemos hablado de la forma de comprar el libro, has agradecido todo lo que has tenido que agradecer. Con que ahora ya lo que hay que hacer es, pues, tenéis la oportunidad, vais a tener la oportunidad de que Toni os firme el libro, que lo tenéis ahí en esa mesita donde están estas muchachas tan monas. Y también, si queréis, podéis haceros una foto con nuestro protagonista, con Quirós. ¿Dónde está Quirós? ¡Sal, Quirós! Pero no hagan nada, sal. Así que también tendréis un ratito de fotocall con Quirós por si queréis. Así que nada, muchísimas gracias por asistir, por apoyar la cultura sanluqueña y, por supuesto, a las nuevas generaciones de escritores. A las nuevas generaciones de todo en general, pero sobre todo, especialmente en este momento, a las nuevas generaciones de escritores. Así que nada, mucha suerte con la novela y con este contacto que vengan detrás y aquí estaremos para leerla. Muchas gracias. Venga, gracias.